Muy buenas tardes, bienvenidos por favor al aula de cultura del Diario Montañés en este Ateneo de Santander, que es el lugar donde habitualmente se desarrolla el aula de cultura del periódico de aquí de Cantabria. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Javier Iriondo, que es en primer lugar un gran deportista y después una persona que ha sabido conjugar dos cosas que son difícilmente asociables, fundibles en una sola unidad, que es estos libros que están teniendo tanto éxito de autoayuda con la novela y con la literatura. Él, y si me equivoco me corriges, consigue enviar esos mensajes que algunos lo hacen a palo seco, es decir, poniendo una especie de decálogo. Él lo hace a través de una narración en un diálogo entre dos o tres personas, donde van apareciendo los problemas, las soluciones, y por tanto llega muy bien el mensaje de la autoayuda. Javier Iriondo tiene realmente una biografía singular, porque él es, como he dicho antes, un deportista de élite, ha sido, no sé si lo sigue siendo, jugador profesional de pelota vasca. Otra vida. La pelota vasca tiene mucho éxito en una parte de Estados Unidos, la zona de Florida fundamentalmente, y muy joven fue a Estados Unidos como deportista de élite y allí le ocurrió algo que le cambió la vida, y es que cuando llegó había huelga de jugadores y por tanto se encontró en un país que él no conocía, con un trabajo que ya llevaba previsto y programado, y de pronto todo aquello desapareció. Y luego nos lo contarás, pero yo creo que a partir de ahí es cuando surge tu idea de superar las dificultades y de cómo hacerlo. Pero además de eso, es un escritor de éxito. Ha publicado ya cuatro libros, cinco libros, que además todos ellos han tenido éxito, han sido superventas, y bueno, creo que realmente es un escritor de mérito, especialmente porque creo, como he dicho al principio, que ha conseguido que este género de la autoayuda dé un paso adelante al hacer una simbiosis con la literatura. Sus libros han sido Donde tus sueños te lleven, La vida te está esperando, Los 10 pasos hacia tu cima personal, y ahora el que presenta hoy aquí, que es Este es tu momento. Yo ya sin más le voy a pasar la palabra a Javier Menéndez Llamazares, crítico literario del Diario Montañés y habitual de las sesiones del aula de cultura del diario, y después hablaremos, como es lógico, con el protagonista, que no es otro que Javier Iriondo, y a través de preguntas, que más que preguntas serán temas que le vamos a ir introduciendo para que él sobre esos temas nos vaya hablando. Al final habrá un turno para que ustedes puedan preguntar, y por supuesto Javier Iriondo estará seguro que encantado de firmar ejemplares de su libro, que se está vendiendo en la entrada, y quienes quieran adquirirlo pueden pasar a comprarlo ahora y después se lo firmará. Y ya por último saludar a aquellas personas que están siguiendo esta presentación a través de la transmisión en directo por streaming mediante la página del Diario Montañés y del Ateneo de Santander. Y ya sin más, Javier Menéndez Llamazares, tienes la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Me imagino que lo que me ha pasado a mí al abrir este libro les va a pasar a ustedes, les va a pasar a vosotros. Y es que yo cuando empecé a ojearlo, me dije, vaya, pero si es mi libro, está escrito para mí. Me imagino que cada uno va a encontrar su punto, sus palabras, ¿no? Aquello que el autor
ha escrito especialmente para él, pero para mí lo ha escrito, curiosamente, no el autor, sino la prologuista, Gemma Pérez Sevilla. Es justo al final del prólogo, pregunta: ¿quieres sacar de ti al cobarde que vive en tu interior, al ocupa que paraliza todos tus proyectos? Es que se va y se viene. Ahora mejor. No, va. Al déspota, repito, ¿quieres sacar de ti al cobarde que vive en tu interior, al ocupa que paraliza todos tus proyectos, al déspota que te fustiga cuando más herido estás y más cariño y comprensión necesitas? Pues estás de suerte, porque con este libro tendrás las herramientas necesarias para ello. Bueno, obviamente este libro es para mí, no sé para vosotros, pero seguramente que buceando por sus páginas vais a encontrar algo, algún guiño, alguna conexión, alguna llamada para que sigáis adelante y descubráis qué es lo que nos tiene que contar Javier en este libro. Lo ha dicho Castañeda al principio. No es exactamente un manual de autoayuda, no es una novela al uso, hay una fusión de ambos conceptos. Bueno, los problemas técnicos los solventaremos. Es la altura del micro, al moverse, el solapa. A ver, ahora mejor. ¡Ah! Ah, Perdonadme, disculpad. Menos mal que el libro no es mío, porque si no... Con el rato que os he hecho pasar ibais a cogerle manía al libro. Bueno, os iba a decir que a mí me ha enganchado el libro por ahí. Y luego me he puesto a hacer lo que dicen los chavales, stalkear. No sé si lo habéis oído alguna vez. ¿cómo? Stalkear, que es entrar en internet y cotillear, sobre todo por las redes sociales. Porque digo, ¿quién es este tío que me está hablando de esta manera? Bueno, pues Javier Iriondo resulta que es escritor, formador, emprendedor y conferenciante. Por ese orden. Así se presenta en, ¿cómo se dice? LinkedIn. Que ni lo suelo abrir, o sea que... Bueno, en una de las redes sociales y hablan de estas cosas: liderazgo, conferencias, motivación. Bueno, también he leído por ahí que según La Sexta es el Paulo Coelho español. Luego hablaremos de a ver cómo le sienta esa comparación, porque te puede dar un poquito de vértigo. Aunque bueno, vértigo entra en cuanto uno empieza la novela, ¿no? Porque nos va a llevar a un sitio de altura. Un sitio de altura en el que, bueno, yo pensaba que no había cobertura, pero ya podía muchas veces no haber cobertura. En concreto es en el Parque de Ordesa, allá por donde el Monte Perdido, los Pirineos, bueno. Y ahí nos va a presentar a Paula, que es la protagonista de esta novela, que en principio está en un momento feliz. Digamos que a los Pirineos ir al Parque de Ordesa es un regalo que se hace a sí misma, anticipando el éxito de un proyecto que está a punto de llegar a buen puerto, y sin embargo, vaya, sí que había rayas de cobertura, y en ese momento, en el momento, digamos, de felicidad, recibe una llamada que lo va a echar todo abajo. El proyecto en el que ha trabajado durante 5 años no va a salir. Yo creo que los detalles es mejor que los leáis después. ¿Sigue escuchándose mal? No, es que me hacían algún gesto. No voy a contar la novela. No, yo creo que va a ser mejor que lo descubran, pero sí que vamos a encontrarnos un personaje que está en un momento de tremenda desazón, en un momento en que se plantea si todo vale la pena y que va a necesitar dar un vuelco a su vida. Yo no sé si he contado demasiado, pero bueno, es que también hay que animarles. Ahora entras tú, pero para que lean el libro. Para que ustedes lo tengan claro, lo que acaba de contar Javier Menéndez Llamazares aparece en las 3 primeras páginas del libro. Es decir, que en el capítulo gratuito. No ha hecho ningún spoiler que reviente para nada la lectura. Así que tienes la palabra y muchas gracias por acudir esta tarde aquí al Aula de Cultura del Diario Montañés del Ateneo. Pues muchísimas gracias. Primero voy a ver el tema de la altura del micro. Me vais diciendo si está correcto, si muy alto o bajo, me lo subo. Porque al final aquí es que estéis a gusto y que no reviente los tímpanos a nadie. ¿Está bien? Sí, bueno. Pues yo lo primero, dar las gracias, ¿no? Y dar las gracias pues, a Manuel y a Javier por darme la oportunidad de estar aquí hoy, por esas palabras, por esa presentación. Cuando empiezan a hablar de mí siempre digo de quién estarán hablando porque no me reconozco. Cuando hablan del currículum yo simplemente digo, yo simplemente soy un catedrático de osteología. A base de hostias algo ido aprendiendo y perdón por la palabra, ¿no? Pero es de la propia experiencia de la vida lo que más me ha enseñado. Sí que después he leído, aprendido muchas cosas, pero todo lo que escribo y todos esos libros salen de la experiencia personal, ¿no?
que va por ahí. Entonces, y muchísimas gracias pues, a todos vosotras por haber hecho un hueco en la agenda loca que todos tenemos hoy en día y haber gastado ese tiempo, invertido ese tiempo para estar aquí, y ojalá que este rato merezca realmente la pena. Ojalá que alguna cosita pueda aportar, pero sobre todo el rato, para mí estos ratos que tenemos aquí tienen que servir para parar. Para parar y darnos un tiempo para respirar y para reflexionar, porque vamos a tal velocidad por la vida que acabamos agotados, asfixiados, nos desconectamos de nosotros mismos, de los demás, porque cada vez estamos más atrapados, ¿no? Que es lo que le pasa a Paula, que es una persona que está atrapada por la propia vida, atrapada por su propio trabajo, que más que tener un trabajo, el trabajo le tiene a ella, ¿no? Y es donde acaba en esa locura de los 5 años que ahora podemos ir metiéndonos. Pero bueno, no sé por dónde empezar. La pregunta que lanzabas, por situarme en algún sitio, o la primera, ¿cuál es? Si por esa comparación que decías, que decía La Sexta, o por qué. Pero bueno, sí, yo mismo cuando vi la noticia de repente, el nuevo Pablo, el Paulo Coelho español y tal, dije, madre mía, no vaya comparación. Y lo curioso es que yo conocí a Paulo Coelho, te voy a decir, en el año 91, el año 90. Todavía era hippie. No del todo. Llevaba muy poco tiempo el libro del alquimista y curiosamente dio una charla en la Casa de Galicia, en Madrid, que había 50 sillas, había 30 vacías. Imagínate. Entonces tuve un largo tiempo de charlar con él después de la conferencia, estuvimos hablando de un montón de cosas, luego ya cuando vino la siguiente vez iba con escolta y con todo lo que había después por todo lo que había ocurrido, ¿no? Pero bueno, es una comparación de locos y las comparaciones siempre son, pues eso, un poco odiosas, y yo escribo a mi manera, escribo a mi camino, y realmente yo ni siquiera, no sé si me considero escritor, creo que no, me considero un contador de historias, un contador, que alguien que remueve emociones, que intenta escribir con sangre de mi propia historia, y yo que escriba fue un accidente, y la forma y el motivo por el cual yo empecé a escribir fue para salvarme a mí mismo. Yo empecé a escribir el día que mi mundo explotó en 1000 pedazos, y esa es la historia de donde nace ese libro. Es decir, esa historia arranca cuando hay una persona que durante 5 años está metida en un proyecto, y ese proyecto de pronto llega a esa llamada que todo se derrumba, ¿no? Esa llamada es la que yo recibí en el aeropuerto de Orlando, en Estados Unidos, en marzo del 2010. Iba a ver a mis 2 hijos. Uno estaba en Melbourne, Florida, donde yo había sido deportista profesional y donde mi vida se fue una destrucción masiva, donde acabé en la calle, tirado por ahí, borracho, perdido, pensando qué hacía con mi vida, cuando pensaba qué iba a hacer yo. Después he tenido la vida privilegiada, he emprendido proyectos, he hecho de todo, he estado con empresas, he hecho un montón de cosas muy, muy distintas. Y cuando todo estaba maravillosamente bien, una vida privilegiada, sentí que faltaba algo. Sentí que faltaba algo, que es un poco lo que nos pasa a muchos, una especie de vacío que lo quiero llenar con algo. Pero ningún vacío se puede llenar con cosas. Hay que llenarlo de sentido, de propósito, de contribución, de otras muchas cosas. Pero nos convence que cuando tengamos aquello todo encajará, ¿no? Entonces me metí en esa persecución de ese algo más que me llevó a 5 años de ir y venir a Brasil constantemente, de invertir todo y más, de meter hasta la última peseta. Fue un agujero negro que se tragó mi vida completamente. Y con los últimos 4 duros llegué a Estados Unidos, llegué a Orlando a ver eso, a un hijo que tenía en Melbourne, el otro venía de Nueva York, y cuando estoy en el coche de alquiler recibo la llamada de Brasil desde la oficina del gobernador del estado de Piauí, diciendo: Javier, el gobierno que tanto apoyaba el proyecto, que era maravilloso, el Ministerio de Medio Ambiente acaba de bloquear el proyecto, lo has perdido todo. Y ese día, en ese coche, dijo: wow, vuelvo a empezar. Y vuelvo, curiosamente, lo que es el destino, a Melbourne, Florida, donde yo había llegado a los 20 años, donde hice un sueño realidad. Aquel sueño se convirtió en pesadilla, y 20 años después vuelvo al mismo lugar y vuelvo a empezar de cero. Y a veces suelo poner la foto con mis 2 hijos en la playa, donde había dormido más de una vez, borracho, perdido, pensando qué hacía con mi vida. Y esa es la historia que de alguna forma me inspira al libro, donde arranca. Porque creo que todo ser humano, nadie se libra, de una forma o por otra, por alguna razón, de pasar por ese momento en el que todo se derrumba a tu alrededor, en el que de pronto parece que te ha mirado un tuerto, en el que de pronto si algo puede ir mal, no te preocupes que va a ir mal, y de pronto es la pérdida del trabajo, la crisis, una enfermedad, quién sabe cuántas cosas, y nos convertimos en nuestro peor enemigo, y dudamos de nosotros. Parece que se te mete un enemigo ahí dentro, ese ocupa que tenemos en el cerebro, que debería ser, esa voz que tenemos dentro debería ser una voz amable, maravillosa y cariñosa, y sin embargo nos compara, nos fustiga y nos lleva a veces al mismísimo infierno.
Y creo que ese es el gran reto de la vida, cómo llevarnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Y cuando todo falla, pues te crees que has fracasado, no sabes dónde meterte, y el problema no es lo que pierdes, es que te puedes perder tú a ti mismo, pensando que no valgo, ¿no? Y ese es el gran trabajo que uno tiene que hacer para volver atrás. Pero de alguna forma, bueno, ese es el arranque de esta historia del libro que está inspirado en algo realmente real, verídico. Y por eso lo que tú decías, parece que no lo han escrito para mí. Yo en el primer libro, un libro que se han tatuado el título del libro, infinidad de personas, mucha gente me escribía, oye, ¿tú me has estado espiando o qué? Porque estás contando mi vida. Al final todos tenemos vidas muy similares. Por fuera somos distintos, aquí no hay nadie como tú. Pero por dentro, las mismas dudas, los mismos miedos, tenemos el mismo enemigo, que es la incertidumbre del futuro, queremos más seguridad, queremos un poco más de amor, de amistad, de tranquilidad, todos buscamos las mismas cosas. La gran diferencia es qué es lo que creo que tengo que conseguir para lograr eso. Pero da igual si vas a Sudáfrica, Tanzania, yo he hablado con gente de más de 70 países, colores, culturas, razas y creencias. Y cuando dejas de hablar del tiempo o de la política o de algo raro y hurgas un poquito y dices, ¿qué buscamos? ¿Qué buscas? Pues todos buscamos cómo tener más paz. Todos buscamos cómo tener más seguridad, más confianza, cómo tener una mayor fortaleza mental, ¿no? Para enfrentarnos a estos momentos de cambio e incertidumbre. Y todos buscamos esas mismas cosas. Si tuviésemos un tiempo de tomar un café uno a uno, ¿qué ocurriría? Pues te preguntaría, ¿qué estás buscando? Y llegaríamos todos a la misma conclusión. Y si algo necesitamos hoy en día es sinceridad a la bestia. Charlas de verdad, de autenticidad, para darte cuenta de que no tienes la exclusividad del problema, de que estamos todos muy parecidos. Pero realmente ese es el inicio de esa historia de por qué. Lo que no sé, Javier, si en la historia real que motiva o que te hace pensar en esta novela apareció alguien como Martín, un montañero que estaba por allí y que, bueno, pues por puro altruismo y con un gran conocimiento de la naturaleza humana, decide ayudar. Y sobre todo, más que ayudar, hacer eso que decía Sócrates, ¿no? Ayudar a mirar en tu interior y que sea precisamente Paula quien supere ella misma su crisis. No sé si tú tuviste, Martín, ¿de dónde surge esa figura, ese montañero misterioso y que tan importante es dentro de la novela? Sí, en mis libros siempre hay tres de ellos, ¿no? Un Martín, en primer caso era un Joshua, o la figura del mentor, ¿no? De alguien que de pronto aparece. Siempre se dice, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, ¿no? Yo tuve la suerte, con 21 años, cuando mi vida se fue al traste en la famosa huelga en Estados Unidos, que está en el récord Guinness de la historia de la huelga más larga de la historia del deporte en América, ¿no? Y acabé tirado por ahí, por las esquinas, hasta el día que acabé subido a un puente, y lo he contado muchas veces. Y fue el día que en ese momento crítico mi madre pasó por mi cabeza, en el momento que dije, simplemente quiero dejar de sufrir porque no aguanto más. Y cuando pensé en mi madre dije, wow, yo me puedo librar de mi sufrimiento, ¿no? Pero se lo voy a pasar a ella y mi madre va a estar toda la vida fustigándose qué he hecho yo para que mi hijo haga esto, ¿no? Y ese momento que escribí, ¿no? Donde no hace falta ser valiente para morir, hace falta ser valiente para vivir. Y son los momentos de decisión que cambian una historia, la historia de cualquier persona. No es porque, ya lo he pillado, lo he entendido. La gente quiere, dime un cómo, dime un titular rápido. El cómo no sirve. Cuando realmente uno quiere cambiar algo profundo es porque ha ido algo que te duele una barbaridad y quieres salir de ahí. Hay tres momentos de cambio. Cuando uno está harto de la vida, de que quieres otra cosa, harto del trabajo, la relación, la situación, el entorno, y estás en un momento de búsqueda y ahí empieza un cambio. Segundo momento, cuando no hay más remedio porque has tocado fondo y todo se da al traste y no tienes más remedio que cambiar. Y el tercer momento es cuando un día tienes una idea, una ilusión, un proyecto que te pone las pilas y te entusiasma, y son los tres momentos, ¿no? Para mí el primer logro fue un sueño, el segundo momento ese de cambio fue un drama de caer a lo más profundo. Y cuando di ese momento de cambio, decir, se acabó, hasta aquí hemos llegado, quiero algo más, empecé un momento de buscar, empecé a hurgar entre libros, lo que nunca jamás había hecho. Y de pronto lo que ocurrió fue que en ese momento que yo tomé la decisión de que quería cambiar, ahí fue que de pronto apareció ese mentor. Apareció una persona que me crucé con ella de casualidad en un hotel, donde a veces hacía medio de seguridad de guardaespaldas para sacar 4 duros, aunque no parezca. Y era pues un jugador de los Miami Dolphins, una persona muy conocida en Estados Unidos, ¿no? Y fue la persona que sin querer se convirtió en un mentor que fue una influencia positiva espectacular en mi vida. Bueno, el libro nos cuenta una historia que sucede prácticamente en 4 días. Y además
hay algo muy interesante que enlaza con el título, que es bueno, casi parece un poema, ¿no? Es un texto que está al principio de la primera parte, que dice que un momento es ese espacio diminuto de tiempo que tiene la capacidad de cambiarlo todo. Y uno se pone a pensar en ese proceso de buscarse a sí mismo, de rehacerse, de reencontrarse y de superar una situación tan complicada. Dice, 4 días es muy poquito tiempo, pero un instante es todavía menos. ¿Realmente es un proceso que se puede hacer tan deprisa, tal como nos lo cuentas? No, a ver, en un instante lo que ocurre es lo que yo acabo de decir en el momento del puente. Y en un instante es cuando tú estás en una situación en la cual tomas una decisión de cambio y hago lo que haga falta. No sabes ni cómo, no sabes nada, no sé ni qué voy a hacer, pero algo dentro de ti, hay algo que te conmueve, que genera una energía emocional, que es lo que te lleva a otro nivel y eres capaz de hacer cualquier cosa. Y a partir de ahí empieza un proceso de cambio, que no llega en 4 días, que realmente luego ya se va a Madrid y luego vuelve y tiene otra conversación y luego sigue. Al final son más, pasan un par de semanitas por ahí. Pero realmente el momento de cambio es el momento en el que tú dices, hasta aquí. Y es en un momento donde de pronto tienes luz en los ojos, o de pronto vuelve la determinación, donde vuelve el coraje, donde no sabes ni cómo, pero dices, voy a dejar de ser un lamento con patas, voy a abandonar las excusas y voy a buscar, ¿no?, la forma de salir de ahí. Y poco a poco, cuando tú vas buscando de verdad, empiezas a cambiar la información, empiezas a cambiar lo que lees, lo que escuchas, con quién te rodeas, y empiezas en ese proceso que ahí tienes la suerte de que Martín le da un montón de herramientas y le ayuda a comprender infinidad de cosas. Y en este libro lo que realmente quiere intentar poner luz a nivel de comprensión. La comprensión es algo de lo más importante a nivel vital, a nivel humano. Necesitamos comprendernos los unos a los otros, pero comprender por qué me siento como me siento y por qué pienso como pienso y por qué no soy capaz de pensar y sentirme más como realmente me gustaría pensar. Y cuando de pronto hay alguien que lees un libro, hay una frase, hay alguna cosa otra, y es como la pieza, como un puzzle, que en un principio no veo nada, y de pronto aparece clac, 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 y es como una revelación, pero nadie te puede dar la comprensión, ocurre dentro de ti, porque de pronto te han aportado puntos de vista distintos a una información, y es como esa revelación, ¿no?, que hay dentro de ti, que dices, wow, ahora lo comprendo. Y de pronto, yo he habido momentos en la vida en el que he escuchado cosas, o he ido a lugares, conferencias, donde he escuchado algo y he dicho, pero ¿cómo has sido tan bruto no darte cuenta hasta ahora, ¿no? Ese momento de comprensión que es como que te aporta luz y necesitamos eso, pues mucho más comprensión, y ese es el inicio del cambio, porque luego ya tiene todo que hacer por delante, pero sí que cambia la mentalidad, sí que cambia el pasar de víctima, de pobre de mí, a decir, no, yo soy responsable de mi vida, yo asumo la responsabilidad para empezar un proceso de cambio. Si volvemos un poquito a tu vida, sobre todo porque es lo que motiva este libro, hay una historia que cuentas, no aquí, sino en alguna entrevista, de que cuando estabas en aquel momento tan bajo, finales de los 80, fue la lectura lo que te hizo, bueno, reencontrarte, que llegaste a leer 60 libros en un año, ¿no? Eso me imagino que acabas como Don Quijote o acabas... No eran libros que puedo Don Quijote, no, pero bueno. Mira, precisamente fue este mentor, ¿no?, que me dio el consejo. O sea, yo cuando pasó aquello, tomé la decisión de dejar el futuro aquel del deporte, aunque me llamaron para volver a jugar, todavía se había solucionado, pero yo tomé la decisión de que quiero cambiar de vida. Entonces esta persona que me inspiró, ¿no?, me dijo algo, dices, tu peor enemigo eres tú ahora mismo no te crees capaz. Entonces yo quiero creer que soy capaz de salir de este agujero, pero no me lo creo. Pues ¿cómo puedo convencerme a mí mismo de que soy capaz? Y esto no es un tú puedes siempre, ni mucho menos, porque para mí ni siquiera son libros de autoayuda, ¿no? Son algo que son novelas inspiradoras, desgarradoras. A mí muchas veces la gente me dice, Juan, en tu libro siempre se muere alguien. Es que en la vida suele pasar, ¿no? Y son historias muy reales, ¿no? Por eso. Y entonces, en aquel momento era como, quiero creer. Entonces me dijo, es que tú tienes que conquistarte a ti mismo, tu mente, para sentirte capaz. Y entonces fue cuando yo vine aquí y recuerdo, yo no ni miraba un periódico, ni la televisión, ni la radio, es decir, no sé qué está pasando con el mundo, yo tengo que arreglar el mío. Porque en aquel momento mi mundo era un caos, mi mente era un caos, por todo lo que había estado durante 1 año y medio en un infierno total, ¿no? Y fue como no encerrarme, pero empecé ya a trabajar, a hacer un montón de cosas, pero sí que me sumergí en la lectura, como un método de comprender, de evolucionar.
Y después salió, muchos años más tarde, ¿no?, el empezar a entender lo que es la plasticidad cerebral y cómo va cambiando el cerebro, la corteza prefrontal, en función de la información a la cual les pones. Yo estuve en un entorno en el cual todo era tóxico, negativo, rabia, ira, odio, y era caótico. Y tenía que salir de aquello para empezar a conquistarme un poco, y fue ese proceso que en un año hubo un cambio radical. Radical porque me empecé pues, a exponer aquello que temía, ¿no?, que siempre es el remedio, pero empezar a leer, a aprender a crecer y a sentirte capaz, ¿no? Esa es la parte, a sentirte que crees, que si no, no hay nada que hacer. Bueno, hay una parte en la que todos yo creo que nos sentimos identificados y creo que es cultural, y es el cómo vemos, cómo sentimos el fracaso. Y es que hay dos sentimientos que rondan por Paula, que yo creo que nos sucede a todos los, no sé si decir a todos los españoles, a todos los latinos en nuestra cultura, ¿no? Culpa y vergüenza. Sin embargo, aquí aportas una visión muy diferente. Yo no sé si viene del ámbito anglosajón, donde se ve de otra manera, pero me parece que lo que aprende Paula es a verlo de una manera muy distinta, ¿no? A no sentir esa culpa y esa vergüenza por no haber conseguido sus objetivos. Es algo que está muy en la cultura de aquí. Después de haber estado en muchos países, ¿no?, yo creo que aquí, con diferencia, es el país donde más se promueve la seguridad, por encima de todo, ¿no? Y viene de nuestros padres. Yo creo que mis padres, a mí, maravillosos, me metieron el miedo al futuro por vena. Y una cosa es que te metan la responsabilidad y otra cosa es el miedo al futuro. Entonces nos han inculcado estudia, estudia, estudia para tener un buen currículum, para tener un buen trabajo, y la seguridad y la estabilidad. Puede que mucho pues, por la cultura, el entorno, por la guerra, por lo que igual sufrieron, y nos han metido esa sensación de miedo al futuro y búsqueda de la seguridad. ¿Qué ocurre? Que curiosamente provoca todo lo contrario a lo que pretenden, porque cuando mayor necesidad tienes de seguridad, lo que provocas es todo lo contrario, tienes infinitamente más inseguridad, porque el cerebro quiere creer que va a haber un momento en el cual, cuando consiga esta serie de cosas o de resultados, cuando llegue allí, entonces por fin tendré la seguridad y tendré la serenidad y tendré la paz, y entonces pondrá, aquí ya hace uno que iba a ser feliz mañana. Porque nos pasamos la vida esperando a vivir, ¿no? Nos pasamos la vida siempre haciendo algo para llegar a ese otro lugar más seguro y mejor, y entonces se nos pasa la vida. De ahí viene un poco el libro de la vida, te está esperando, va por ahí, ¿no? De vivir como inmortales pensando que ya tendré tiempo. Pero al final la vida tiene que ver más con fluir con lo que el destino te depare. Y uno tiene que saber que va a haber problemas. El problema es pensar que no va a haber problemas, que es lo que pasa en las generaciones de ahora, ¿no? La sobreprotección que crea una cultura de fragilidad brutal, que es un auténtico caos que está pasando. Pero esa búsqueda de la seguridad provoca todo lo contrario. Mira, había un rey, os cuento una historia. Había un rey que tenía ese miedo, el miedo al futuro, y buscaba la seguridad, y entonces se le ocurrió construir el castillo más seguro de la historia. Empezó a construir el castillo con unos muros enormes, altísimos, unas ventanas pequeñitas, ¿no?, para que nadie pudiese entrar por la ventana, solamente la luz, un portón enorme, medio blindado, gigante, y con una puertecita para las provisiones nada más. Y además tenía 300 soldados y escoltando, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Que ya con el castillo, viviendo allá, estaba segurísimo dentro del castillo. Pero ¿qué ocurría? Que de pronto empezó a sentirse confinado. No sé si a alguien le suena, ¿no? Decía, ¿qué es lo que quiere el ser humano? Pues eso que no tiene. Cuando no tienes libertad, ¿qué quieres? Salir. Si tienes hambre, ¿qué quieres? Comida. Si tienes sed, ¿quieres? Agua. Entonces llega un momento en el que tengo que salir a respirar un poco, sentirme libre, ¿no? Entonces llegó el día en el que de pronto salió escoltado por algunos soldados. Y cuando iba caminando, de pronto, en los muros del pueblo, de pronto ve un mendigo sentado en el suelo. El mendigo la mira al rey. El rey le mira al mendigo, se cruzan miradas y el mendigo empieza a partirse de risa, pero, ¡guau!, pero muriéndose de la risa. Y el rey se da cuenta de que se está riendo de él. Y el indignado le dice a los soldados, id a donde el mendigo y preguntarle de qué se ríe. Y bueno, iba para allá y le pregunta a los soldados, ¿de qué te ríes? Y era incapaz de parar de reír. Y el otro, ¡guau!, pero partiéndose a lagrimón. Y le miraba al rey, seguía riendo, ¿de qué te ríes? Y no respondía. Y vuelven los soldados y le pregunta al rey, ¿de qué se ríe? Y dices, que no, si no para de reír, que no ha dicho nada. Y el rey, todo indignado, saca la espada, va donde el mendigo, le pone la espada en el pecho. ¿De qué te ríes? Y dice, voy, espera, te voy. Y dice, es que no, me río porque es que el castillo no es seguro. Y el rey se queda como, ¿cómo? ¿Cómo que no es seguro? Dice, mira, disculpe, pero yo, si algo sé, es de la gente, son mis clientes, como yo soy mendigo, sé mucho de las personas. Y entre los 300 soldados, seguro que hay 3 o 4 que a lo mejor están como una cabra y cualquier día le pueden matar.
Se queda así como que, ¿qué? Además no sabrá el nombre de ninguno. Y mira a los soldados que estaban con él y no sabían el nombre de ninguno. El rey cagao. De repente se queda, entonces digo, ¿qué hago? Y se acerca al mendigo y le dice, oye, entonces, ¿qué es lo que hago? De pronto el mendigo se convierte en el consejero de seguridad del rey. Y, y dices, muy fácil. Ahora cuando llegues al castillo, di que tapien la puerta para siempre y ya. Y solamente dejen la puerta pequeñita para las provisiones. Y dices, pero entonces será como vivir en un cementerio. Ya, pero si vives como en un cementerio, como en un ataúd, pero eso no te libra de los miedos. El castillo te protege físicamente, pero jamás te podrá librar de un miedo que ya llevas dentro. Es un miedo psicológico. Hoy en día esos son esos miedos psicológicos que tanto nos torturan, ¿no? Recuerdo ir a Tanzania y hablar con el jefe de una tribu masái y tenía una pregunta, o sea, hice mucha relación con el que me llevaba por todos los sitios y tuve la oportunidad de charlar con este de la tribu. Me invitó a su casa, empezamos a hablar un poco de la vida y tenía una pregunta para mí que era vital. Y le pregunté, ¿cuáles son tus 3 mayores miedos? Y me miró como diciendo, pero qué tontería de pregunta es esa. 3 mayores miedos, me dice, fácil, digo, el león, el jaguar y las hienas, que son los que se comen a las cabras con las cuales se alimenta la familia. Cuando haces esa pregunta en el mundo moderno occidental, ¿cuáles son aquí los miedos? El miedo de fracaso, el miedo a que dirán, el miedo a quedarme solo, el miedo a no estar a la altura, el miedo a no ser suficiente. Son todos miedos psicológicos. No hay ninguna amenaza de ninguna clase. Aquí todo el mundo va a sobrevivir, nadie se va a morir de hambre porque aunque lo pierdas todo, alguien te dará de comer. Pero son los absurdos miedos que nos hemos creído que dominan. Entonces, por mucha tecnología que tengamos, seguimos dominados por esos absurdos miedos. Y aquí esa búsqueda de seguridad y ese miedo al que dirán y al fracaso nos hace ir pretendiendo por la vida que pues, a lo mejor es maravilloso. Y es una forma de amargarse la vida porque cuanto más intentas aparentar estar bien y feliz, provocas todo lo contrario. Cuestión. Uno de los planteamientos de este libro, y que yo creo que es un referente en otros manuales de autoayuda, es esa idea de que el fracaso en el fondo es bueno porque te va a ayudar cuando lo superes a poder sobrevivir en situaciones difíciles y porque del fracaso se aprende. ¿Hasta qué punto tú cómo interpretas esa máxima? Pues que depende de cada persona. No es una garantía que del fracaso salga más fuerte y bien. Hay gente que ni siquiera sale. Al final, ¿qué ocurre? Lo que importa no es lo que pasa ahí fuera. Lo que importa es qué es lo que pasa dentro de ti por eso que ha ocurrido. Y hasta dónde te arrastra emocionalmente. Entonces, en esos momentos para mí el gran problema es la pérdida de uno mismo, ¿no? Entonces, esa es un poco esa gran conquista. En esos momentos la pregunta es, si tú te haces, ¿por qué me pasa esto a mí? Y esto, qué injusticia, todo me ocurre a mí. Y te conviertes en un lamento con patas, ¿no? Estás cavando tu propia tumba. Pero a veces ocurre que cogemos ese papel de víctima, de victimismo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la necesidad de sentirse comprendido y sentirse inocente. Yo no he sido. Y como todo se ha derrumbado, entonces empezamos a buscar culpables. La culpa la tiene mi ex, el presidente, el vecino, mis padres. Alguien tiene la culpa. Yo no he sido. Y eso es lo que nos arrastra a un lugar todavía mucho más profundo. Entonces, las preguntas correctas ahí es, bueno, ¿qué es lo que podía haber hecho distinto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cuál ha sido la lección y cómo me puedo hacer más fuerte? Es igual que el pasado. El pasado que hacemos, cada uno aquí tiene una historia, una biografía, y cada uno tiene que aprender de su propia biografía para quitar el pasado del medio de tu futuro. Y cada uno puede transformar, no puedes cambiar el pasado, pero sí la interpretación de lo que ha ido ocurriendo para sacar una lección positiva de todo eso. A veces sí ocurre que cuando cambia una persona, pues a veces hasta que no fracasamos, no despertamos, ¿no? Y ocurre muchas veces que no tomamos decisiones hasta que no hay más remedio. Y es un poco la historia de ese amigo que va a ver a un pariente a una casa que vive en las afueras y cuando entra por la puerta hay un perro tumbado detrás de la puerta y el perro está también a gemir haciendo un montón de ruidos raros, como que le duele algo, como que se va a levantar, pero no se levanta y dice, oye, ¿qué le pasa al perro? Que parece que le duele algo. Dice, no, es que se ha tumbado encima de un clavo que hay detrás de la puerta. Y dice, ¿y por qué no se levanta? Parece que todavía no le duele bastante. ¿Y cuántas veces estamos tumbados encima del clavo? Y nos quejamos, eso sí, ¿no? Pero no hay decisión y no hay acción. Entonces, al final es que uno tiene que tomar decisiones y levantarse, pero tiene que hacer un examen, decir, ¿qué puedo aprender de esto? Para transformar cualquier herida, cualquier situación en una lección. No es que va a ser todo positivo, ni mucho menos, porque a veces quedan cicatrices profundas, ¿no? Pero siempre se puede aprender de ellas. Bueno, en el libro se tocan muchos temas, no solamente
es esta historia esta trama que hemos esbozado, sino que además nos incluyes muchas frases como cápsulas para que pensemos, ¿no? Tengo aquí algunas anotadas, precisamente de lo que estabas hablando, de ese rey y su seguridad, que dice: la ignorancia es una cárcel invisible que nos mantiene prisioneros. Y tiene un colofón que dice: la puerta de la libertad es el aprendizaje. ¿Este aprendizaje es un proceso que puede hacer uno solo o cómo se llega a aprender y a liberarse? Bueno, no sé si solo. Hoy en día, bueno, aunque estés solo, puedes... Hoy en día la información está a un clic de distancia. Es decir, antes la información era el privilegio de unos pocos que tenían acceso a los libros, ¿no? Y ahora que quiere aprender está ahí. Lo puedes hacer solo, al final tienes que rodearte del mundo y entrar al mundo real, ¿no? Pero sí que uno, cuando quiere cambiar y quiere aprender, la información está disponible. Si no, es un poco lo que decías, ¿no? Que la ignorancia, el grado número 1 de ignorancia fatal es cuando tú no sabes que no sabes. Y el que no sabe que no sabe se cree que lo sabe todo. Es el que, bueno, si hablas de fútbol, de economía y de política, tiene lecciones para todo el mundo, pero igual está en el paro y no tiene, está muerto ahí de asco, pero lo sabe todo. Y es el día que de pronto te das cuenta, digo, wow, pues te das cuenta de que no sabes tanto. Y es cuando empiezas un proceso de necesito aprender. Y necesito aprender y te entra una sed de aprendizaje, porque uno, cuanto más vas aprendiendo y evolucionando, son los momentos de mayor índice de felicidad. Está demostrado. Son las relaciones y la conexión humana y tu propia evolución cuando sientes que entras en la primavera de la vida, porque cuando dejas de aprender, algo va muriendo dentro de ti. Cuando dejas de aprender, tú dejas de evolucionar. Y cuando dejas de evolucionar, algo se va secando. Entras en ese invierno de la vida que todo se cae. Y cuando vas aprendiendo, estás en la primavera. De pronto es, wow, nunca me había dado cuenta de eso. Ahora entiendo aquello otro. Y ese aprendizaje te aporta potencial, te aporta capacidad, te aporta confianza, te aporta autoestima, un montón de cosas, te aporta más esperanza. Pues dejar de aprender es como un pequeño mini suicidio que igual no somos conscientes de ello. Yo sé que los momentos que he dejado de aprender y que me expongo a más información que te va llegando, si tú no eliges la información, el mundo entero te lanza tsunamis de información, en muchos casos de mierda, por hablar claro. Entonces, esto es, si tú plantas una cosa, vas a recoger lo que plantes. Entonces, ¿yo qué información estoy recibiendo? Y cada uno tiene que plantearse cuánto porcentaje de tiempo escucho historias inspiradoras que me enseñen y que me aprendan, que me ayuden a aprender, y cuánto estoy, ¿no? Es decir, escuchando cosas que me están lanzando para crear más ira, rabia, diferencia, polaridad y lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, al final, cada uno tiene que asumir un poco la responsabilidad de lo que escucho y de lo que leo, y uno mismo empieza ese proceso. Luego, siempre es encontrar personas, ¿no? Que estén alineadas de alguna forma, que te ayuden también a tener, pues, conversaciones que merezcan la pena, que puedas aprender de ellas, ¿no? Tener un núcleo de personas que es importante, ¿no? Que saquen lo mejor de ti, que te ayuden a creer y que te reten un poco a mejorar también. Ahora, Revista que acabo de leer, que te hicieron en un medio de comunicación, tú vienes a decir que consideras que los partidos políticos son como una secta. Me gustaría que nos pusieras esta idea tuya y cómo crees tú que es bueno interactuar con la política como ciudadanos de a pie. Pues aquí hemos tocado un tema delicado y peligroso, ¿no? Es decir, para mí ha habido un cambio radical desde no sé qué momento cuando ha sido. Pero hemos llegado a un momento en el que estamos en un punto peligroso, en el que la libertad de expresión está en peligro, en el que si opinas como algunos intereses no quieren, está la cultura de la cancelación para señalarte, para aporrearte, para que no opines. Pero hay un momento en el que antes había debates, ¿no? ¿Cuándo es la última vez que hemos escuchado un debate? Ahora simplemente hay acusaciones, ni más. Ahora mismo es yo contra el otro, tú eres peor que yo, hay que evitar que este llegue al poder o hay que evitar que otro abandone el poder. Siempre el otro es la lacra, el peligro, y entonces se está creando tal nivel de polaridad, de división, donde el lenguaje de los políticos, yo como digo en el libro, hay un personaje que aparece en el libro por ahí que hace un repaso, ¿no? Los metería a todos una temporadita en la cárcel para que cuiden su lenguaje. Porque los líderes deberían ser personas ejemplares, con actitudes ejemplares, deberían ser alguien que debería inspirar a otros. Y lo que sale constantemente, lo único que escuchas, y yo no hablo de partidos ni mucho menos, sino que lo que constantemente estamos escuchando es rabia, ira, división,
culpa, y hay momentos ya en el que hay un montón de padres e hijos que no pueden hablar, porque la bronca en casa es increíble. Amigos que ya ni se pueden hablar por la división, por la rabia, porque es la idea de que solo busco información que concuerde con mis opiniones, el otro momento solo busco información que concuerde con mis opiniones, y ya es como diciendo eso, hasta que no nos sentemos en la mesa de no lo sé todo y no tengo todas las respuestas, va a estar complicado. Y tendríamos que empezar por decir, bueno, ¿qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común? ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Qué queremos conseguir? Y empezar con esas ideas de, bueno, ¿qué es lo que necesitamos arreglar? ¿Cuáles son los temas importantes? Porque lo demás solamente hay ruido, rabia, ira y odio, y ya se etiqueta a las personas. Y cuando se etiqueta a las personas porque en qué bando estás, llega la deshumanización. Porque, tú eres de esos, eres de este lado o eres de este lado. Y entonces ya se deshumaniza, no se escucha, ya sé cómo eres y nadie escucha a nadie. Y a eso las mayores torturas y aberraciones de la vida han llegado por el tribalismo, por deshumanizar al otro que parece que ya ni siente ni padece porque ya sé cómo eres, no me digas nada. Y eso ha llevado a caos históricos. Entonces es un momento en el que alguien tendrá que poner un poco de cordura para intentar decir, oye, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿En qué queremos conseguir? ¿Hacia dónde queremos ir? Y alguien tiene que echar un poco el freno porque yo creo que la dirección en la que vamos y todo lo que vemos es terrorífico. Y la pregunta que me haría es, ¿quién decide qué son noticias? Porque yo es como diciendo, ¿por qué desde hace no sé cuántos años parece que solamente existe la política? Pasan millones de cosas en el mundo, tendríamos que estar hablando de un montón de temas muy distintos, de soluciones, pero solamente la política ha secuestrado la atención, ha secuestrado los medios y solamente hay un tema concreto y cada vez divide y polariza más a la sociedad. Con lo cual hay que salir, por eso es como que parecen sectas porque se comportan como tales, ¿no? Y hay que echar el freno de alguna forma. Yo no tengo la solución, yo ya no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo, ni mucho menos, ¿no? Me declaro ignorante, pero sí que hay cosas que ya no tolero. Hay cosas que me niego a escuchar, ciertos mensajes, ciertas palabras y ciertos comportamientos porque son denigrantes, ¿no? Y a mí me da vergüenza ajena cuando escucho muchas veces a los políticos. Y es triste, pero señores, ¿quién va a poner un poco la cordura por ahí decir, cuáles son las soluciones? Que alguien hable de soluciones y no de más rabia, de más culpa. Si me permites, sobre lo que acabas de decir, el New York Times y el Wall Street Journal han publicado esta semana pasada un informe en el que lo que vienen a concluir es que en España los medios de comunicación dedican muchísimo más espacio a la política que la media del resto de los medios de comunicación europeos. Total. Prosigue. Está secuestrado, simplemente está secuestrado. ¿Para qué vas a poner en televisión? Dices lo de ayer, pero repetido con algún pequeño cambio. Y dices, es como diciendo, necesito escuchar otra cosa. Necesito a alguien que aporte ideas o soluciones alternativas, no solamente acusaciones. Bueno, tú además lo ha explicado también Javier Méndez de Llamazares. Tú leíste 60 libros en un año, que es 5 libros al mes, que no está nada mal. Quizás no lo he vuelto a repetir, se puede ojalá. producir un empacho, pero de todos esos libros que leíste, ¿cuáles te han dejado más huella? Los primeros, porque luego ya ibas leyendo más y más y había un cambio, una evolución, pero lo que yo veía el deporte, lo de leer era como diciendo, ¿eso qué es, no? Y fueron los primeros, yo creo que uno de los primeros libros, pues tan sencillo como de Dale Carnegie, ¿no? Para mejorar las relaciones entre cómo ganan amigos, influir en las personas, algo sencillo que yo lo tiré contra la pared y dije, ¿por qué no me dan esto en el colegio? Debe ser obligatorio para todas las personas, ¿no? Un libro solamente de cómo llevarlo mejor con todos los demás. Y recuerdo un libro que a mí me tocó mucho, porque lo puse en práctica de forma radical. Es un libro que es una fábula muy simple. Era el vendedor más grande del mundo, y no es que sea un libro de ventas, es un libro de Orlandino, ¿no? Pero yo que el libro lo apliqué muy a fondo. Me ayudó a ser mucho más consciente de mi comportamiento y de cómo era yo ante los demás y de cómo estar más atento para ser parte de la solución y no del problema, de intentar ser una influencia positiva en la vida de los demás. Javier, leyendo el libro, uno de los problemas que vemos, casi vamos a empezar, y que es capital en la historia de Paula, es cómo su entrega a su proyecto, el inicial, ese de los 5 años, supone una renuncia también a la vida personal y un alejamiento de su marido, Marco,
bueno, digamos casi de ella misma. ¿Qué nos pasa para que lo laboral nos mediatice tanto y acabemos orillando otras cosas que igual son, o que también son importantísimas y que acaban pasándonos factura? Bueno, pues varias cosas. Por un lado, muchas veces es el miedo a no ser suficiente. Como que venimos un poco con un defecto de fábrica que parece que tenemos que demostrar algo, ¿no? Que si no, no estoy a la altura. Yo recuerdo una vez en el 2014, con el segundo libro, Pablo Motos me llevó al hormiguero porque él era muy fan de mis libros. Y entonces me preguntó precisamente por ese miedo a no ser suficiente, si todo el mundo lo tenía. Yo le dije, oye, pues aquí, por aquí ha pasado la gente de la más relevante del mundo, ¿no? Desde presidentes, deportistas, campeones del mundo, actores, actrices, ganadores de Oscar. Digo, cuando has acabado la entrevista en el camerino, ¿cuántos de ellos te han preguntado qué tal lo he hecho? Me dice, todos. Todos. Porque todos es lo haber hecho suficientemente bien, porque ¿qué dirán? Estará en la altura, ¿no? Y a veces ese miedo a no ser suficiente es lo que nos empuja a más. Nos empuja más a pensar que no son las circunstancias externas a veces las que nos alejan de la vida que queremos, sino pensar que todavía nos falta algo y tenemos algo más que demostrar. Y ahí te metes en una carrera de ese algo más, ¿no? Pensando que cuando consiga todo eso por fin tendré la paz y la serenidad. Y por otro lado está el animal, que menciona en el libro, que es el animal llamado deseo, que esa es la leche, ¿no? Y entonces el ser humano se ha convertido en un animal insaciable que siempre quiere lo que no tiene. Y fuera hay un entorno que constantemente el marketing es el arte de generar insatisfacción, pero si compras esto serás feliz. Siempre estamos, ¿no?, detrás de ese algo más que parece que hay que demostrar. Entonces, ¿qué ocurre con el deseo? El deseo en la vida es fundamental, porque el deseo es lo que ha hecho que el mundo avance de alguna forma. El deseo de mejorar, de tener una mejor salud, mejor vida, mejor medicina, mejor todo. El deseo es una motivación que es lo que genera la dopamina, la hormona de la motivación, por eso que puedes lograr. Pero al mismo tiempo, el deseo es la fuerza que genera las mayores frustraciones de la vida. Total, porque mucha gente está frustrada porque no es capaz de conseguir y hacer realidad sus deseos y encima creen que si lo consiguiese mi vida sería perfecta, cosa que es mentira, ¿no? Pero entonces pasa un poco por ahí, que el deseo es necesario, pero joder, entonces el deseo que es el mismo conflicto, porque si no consigo eso parece que siempre estaré incompleto. Entonces la pregunta que hace Martín, hace Paula es entonces, ¿tú tienes deseos o los deseos te tienen a ti? Y entonces, bueno, ¿y qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Estoy persiguiendo lo que está en consonancia conmigo? Si fueses la última persona del mundo, ¿seguirías persiguiendo eso que estamos diciendo? ¿O eso que tú quieres? ¿O lo estás haciendo porque se supone que tenías que hacerlo porque la sociedad te empuja a eso, ¿no? ¿Qué te está impulsando a más, a más, a más, a más, ¿no? A las compras compulsivas de hoy en día, que hay gente que cada vez más se arruina comprando, que tengo que comprar porque las tiendas parece que se han convertido, o hasta Amazon, en las farmacias emocionales de hoy en día, donde la gente va a comprar emociones. Compro algo que me llene, que me satisfaga, pero es que el efecto dura 24 horas y necesito algo más, ¿no? Así que son cosas que al final, ¿qué persigues? Pues tienes que perseguir aquello que esté en consonancia con tus valores, aquello que te haga mejor persona, que lo consigas o no lo consigas, te va a llevar por un camino en el que vas aprendiendo, creciendo y evolucionando. Una de las máximas que nos ofreces, un poco escondidas en el libro, hay una que nos resulta muy interesante, y es que dices que la realidad no es tan terrible como nuestra mente nos hace creer. ¿Ese ocupa realmente es tan convincente, ese ocupa que tenemos dentro? Pues eso lo podemos preguntar a todo el mundo. O sea, la mente puede llegar a ser el mayor contador de historias de terror del mundo. Y el problema es que nosotros nos pasamos la vida pensando, pero el 95% del tiempo pensamos sin darnos cuenta que estamos pensando. Pero cada pensamiento que surge en nuestra mente contiene una emoción, que hace sentir algo. Y a veces la mente tiene por costumbre irse al futuro, empezar a distorsionar lo que puede ocurrir, empezar a preocuparnos de forma brutal, pero todo lo que piensas tiene tal componente emocional que tú empiezas a sentir. El cuerpo no distingue entre la verdad y la mentira. Lo que tú piensas, el cuerpo lo siente y lo padece. Y tú puedes llegar a niveles de ansiedad espectacular y de nivel de preocupación y de nervios, se te cae el pelo, te pasa de todo porque el Ocupa se va por ahí de paseo, ¿no? Y nos da ese discurso maravilloso de decir, de terrible sobre el futuro. Es como tener un compañero de piso que es un insoportable. Entonces, al final pasa, digo, ¿cómo puedo tener un mayor control de eso? Pues empezando poco a poco a ser más consciente. De ahí hoy en día el auge de la meditación y del mindfulness para aprender a estar más atentos, ¿no?, a darnos cuenta. Uno tiene que estar más atento en el momento en el que empiezas a sentir
emociones más negativas, es decir, ¿dónde me he ido? ¿Qué estoy pensando? ¿No? Porque el cerebro se va de paseo. ¿A cuánta gente le pasa hoy en día? Empiezas a leer el libro, lees una página, llegas a la parte de abajo y dices, oye, ¿y qué he leído? Ni idea. Porque has estado leyendo en piloto automático pensando en todo lo que tenías que hacer para aquí y para allá. O estás hablando con alguien y de pronto te hace una pregunta y dices, ¿el qué? ¿Que no te he oído? ¿Que no has oído? Estabas en Calcuta. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los neurocientíficos, hay 1000 estudios ya de esto y están realmente preocupados, ¿no? Y los estudios que dan es que la capacidad de concentración y de enfoque del ser humano está bajando, pero cayendo a una velocidad brutal. Los propios científicos que lo estudian dicen, yo no soy capaz de mantener el nivel de concentración de antes. Yo cuando pienso en el primer libro, yo me metí en una burbuja y disfruté como loco, porque estaba enfocado, concentrado, reía, lloraba, se me pasaban las horas increíble. 14 años después, este libro ha sido una locura, porque no soy capaz de mantener el mismo nivel de concentración. La velocidad de la vida, las redes, la tecnología, está haciendo que nuestra mente cada vez vaya más rápido y seamos incapaces de mantener durante más de 3 minutos el enfoque en algo. Y de pronto la mente se va a cualquier lugar. El teléfono se ha convertido en un mando a distancia con el cual los demás hacen zapping con tu vida y te interrumpen y te cambian de canal. Entonces, estamos en un momento donde cada vez tenemos menos control de nuestra mente y eso está llevando a un lugar muy, muy peligroso a todo el mundo, porque somos mucho más manipulables. Ahora puede ocurrir cualquier barbaridad, pero ya a nadie le preocupa, porque 2 días después habrá otra barbaridad, ponemos un tsunami de información, se tapa y la gente ya deja de hablar de aquello que era tan importante porque ahora hablan de esta otra cosa. Y hay un desvío de la atención y un secuestro de la atención que es espectacular. Así que esa capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros es brutalmente importante. Si algo te dicen todos los expertos, ¿cuáles son las habilidades que más tenemos que desarrollar? Pues la gestión de las emociones. Es aprender cómo manejar la incertidumbre, aprender mejor a manejar nuestros estados mentales por todos los cambios a los que estamos expuestos, se van a seguir llegando. La velocidad del cambio es cada vez mayor y crea esa incertidumbre, ¿no? De no saber. ¿Y cómo será el mundo? Pues yo qué sé. Es decir, la cuestión es cómo será tu mundo, cómo será tu futuro. Pero la única manera de manejar eso es a través de tu propia evolución, de un mayor nivel de conocimiento, de un mayor nivel de consciencia para poder salir de esas espirales negativas en las que todos nos metemos de vez en cuando. Otra de las máximas, si me permites, dices, el remedio es liberarse de la necesidad de tener que impresionar. Bueno, lo has tocado un poco, pero dentro de la historia es importante, ¿no? Cuando aparece, y también es importante para nuestra propia vida, ¿no? La necesidad de tener que impresionar. Eso es algo que las redes han magnificado de forma espectacular. En donde cuando no me siento suficiente, pues tengo que aparentar ser más, tengo que aumentar todos mis logros y esa necesidad de impresionar ha hecho que la autenticidad esté en peligro. Es decir, venimos de tribus. Entonces, venimos de tribus en donde antiguamente todo el mundo cuidaba de los hijos de todo el mundo, donde sobrevivíamos unos con otros ayudándonos y cuidándonos, ¿no? En donde las charlas maravillosas eran en la noche, en la hoguera, alrededor del fuego, bajo la luz de las estrellas, donde ahí estaba el chamán, el abuelo, quien fuese, y contaba historias. Las historias contienen emociones, las emociones es lo que hace que tú retengas el conocimiento, cuando no había ni papel. Y estaba esa conexión humana, el sentimiento de pertenencia, de comunidad enorme. Y hemos pasado de esa conexión humana, de la cercanía, la comprensión, la ayuda, bajo la luz de la hoguera, a estar a solas, en casa, bajo la luz de una pantalla móvil. Y el nivel de aislamiento cada vez es mayor. El nivel de sensación de soledad cada vez es mayor a través de la vida de ese móvil. Y entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos, número 1, recuperar la conexión humana, recuperar la conexión con los demás, recuperar la amistad, el amor, los abrazos, mirar mucho menos pantallas y estar mucho más con amigos. Y ahora cuando estabas has ido a buscar al Hotel Bahía, ¿no? He habido un momento que estaba a punto de grabar un vídeo, porque era muy curioso, ¿no? La edad de la gente era más mayor. Y había un montón de gente. Y no había ningún móvil encima de la mesa. Digo, Dios, esto no lo había visto en siglos. En siglos, todo el mundo estaba hablando. Vas a otro lugar y ves que ahí todo el mundo está secuestrado. Por eso que está a otro lado de la pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? Que una de las necesidades humanas más importantes es la autenticidad. Ser auténtico, ser tú.
atreverte a ser tú. Ser auténtico es cuando tú conectas contigo mismo. Ser auténtico es cuando tú eres espontáneo, te sientes bien, protegido, aquí nadie te va a criticar, ni te va a decir nada, sino que puedo ser yo. Y entonces es cuando hay una naturalidad, una espontaneidad, y entonces conectas con las personas. Ahora, hay otra necesidad que es el sentido de pertenencia. Y la gente joven, para eso es, vamos, lo más importante, porque hacerse fuera del grupo es una locura, ¿no? Es decir, eso es lo último. Hago lo que sea, me meto la botella de 1,5 litros de lo que sea y me tomo la pastilla y salto del balcón al otro para ser parte del grupo. Entonces, el teléfono móvil, las redes han cambiado el comportamiento humano y nos comportamos a veces de formas muy distintas a lo que lo haríamos para no quedarnos invisibles, porque tengo miedo a quedarme fuera del juego. Pero la cuestión ya no es quién soy, es quién estás siendo, es cómo te estás comportando y por qué te está empujando a comportarte como quien no eres, que es lo que vemos en la gente más joven, en la grandísima mayoría, ¿no? Y entonces es cuando tú dejas de ser auténtico y te empiezas a comportar de otra forma, cuando cada vez eres más niñas tapando el espejo del baño porque se rechacen y no se quieren ver, porque yo quiero ser la de Instagram, la de TikTok, después de 1000 retoques editados, ¿no? Donde la gente va editando la vida, borrando la negatividad para mostrar solo un lado bonito, porque quiero impresionar. ¿Qué hay detrás de quiero impresionar? Quiere decir que quiero gustar. Y quiero gustar porque necesito que me vean, necesito sentirme que existo, necesito que me quieran. Detrás de eso hay una necesidad necesito sentir que importo, que valgo, que me quieran. Y entonces a veces lo magnificamos, pero cuando tú pierdes esa autenticidad y te comportas como un personaje, el personaje termina devorando a la persona. Es como que se abre una grieta entre quién soy y cómo me ven, cómo me comporto. Pues hay una grieta enorme y hay un choque, ¿no? Estoy ocultando una parte de mí que no quiero que vean porque si no igual no gustaría tanto. Oculto los supuestos defectos que tengo para que solamente no, porque quiero impresionar. Pero tú al final, ¿con quién conectas? ¿Con la persona arrogante que quiere impresionar o con la persona cercana, sincera, humilde y auténtica? Con la persona cercana y auténtica. Así que es una de las cosas de estar atentos, de abandonar esa necesidad de tener que impresionar para recuperar la autenticidad, recuperar la humanidad y la humildad, que es lo que realmente nos conecta. Bueno, ahora llega su momento. Perdón. Quienes quieran hacer alguna pregunta, no tienen más que hacer unas señales, pasaremos el micrófono y podrán preguntar a Javier Iriondo lo que consideren oportuno. Así que a ver quién se atreve a romper el fuego ahí al fondo. No, simplemente quería apoyar la propuesta que has hecho de cambiar el currículum en la escuela, nada más. Cambiar el currículum De la escuela, cuando has hablado de que esto esto es lo que realmente se debería de dar en las escuelas y no otras cosas que realmente no son importantes. Está ocurriendo algo que da miedo en la educación, porque ahora ya no se está educando, se está adiestrando. Se está adiestrando y se está enseñando cómo tienes que pensar y qué es lo que tienes que pensar. Y se está educando a cuidado todo para que nadie pueda herir tus sentimientos, ¿no? Y eso no es como funciona el mundo, ni es el mundo real. Entonces es un auténtico peligro. Yo la asignatura que pondría es decir, cuando todo falla y todo se derrumba a tu alrededor, ¿qué haces? Esa asignatura creo que tendría que estar por algún lado, de alguna forma, ¿no? Yo creo que la educación debería ser más, como dices, sobre educar personas para que sean personas, mejores personas. Educar en la humanidad, en la compasión, en la inteligencia emocional, en el equipo y en cosas mucho más importantes. Y luego ya aprenderás lo que tengas que aprender, más cosas de la vida, ¿no? Que te dirijan hacia una profesión. Pero el primero sería un poco educar para que seamos mejores personas. Y educar en la confianza, en el reto, en aprender a desarrollar, ¿no? La confianza y la autoestima, porque está pasando, ¿no? Hay un libro muy interesante sobre esto, ¿no? Y en Estados Unidos, las universidades más caras en Estados Unidos, de ahí están saliendo las personas con mayores conflictos emocionales de la historia, porque salen con una carrera, un título y una fragilidad emocional que son incapaces de hacer nada, que salen como víctimas. Y eso es un peligro. Así que muchas cosas sobre las que hay que pensar y reflexionar. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Quería preguntarte una cosita. ¿De dónde crees que se aprende más? ¿Desde el fracaso o desde el éxito? ¿Dónde crees que el aprendizaje es más poderoso? Del éxito a veces lo celebras demasiado, no aprendes tanto. Yo creo que se aprende mucho más del fracaso porque no tienes más remedio. De ahí es donde tienes que
plantearte muchas cosas donde la vida te obliga a cambiar cuando no tienes más remedio que cambiar y hacer pues un examen de conciencia, ¿no? De qué ha pasado y cómo necesito cambiar, mejorar, qué necesito aprender, cuáles son las áreas de mejora, y siempre creo que se aprende de ahí. Ahora, hay que hacer las preguntas correctas para poder aprender del fracaso y no quedarte en el victimismo, ¿no? Y del éxito, pues a veces del éxito no sé cuánto se aprende, no tengo ni idea. Sí que de alguna forma es importante aprender a mantener la humildad, porque el día que igual llegas, te crees que ya tienes todas las respuestas, ese día la vida te pega un bofetón de humildad que te pone en su sitio, ¿no? Entonces, y luego habría que definir qué es éxito, ¿no? Ya, eso es otra historia de que depende para quién, ¿no? Al final, yo creo que ¿qué sería el éxito? Pues no sé, para mí el éxito a veces es simplemente es eliminar las emociones destructivas, es paz en el presente, que a eso le llamaría felicidad, es aprender a contribuir más, que te lleva a una vida más plena, y ser capaz de, cuando alguien ha dejado de creer, que no es capaz ni de mirar para arriba porque no cree en sí mismo, si eres capaz de ayudar a esa persona que vuelva a creer y que sus ojos vuelvan a brillar, eso es un éxito espectacular. Y porque tu vida tiene más sentido entonces. Pero no me hagáis caso, ¿eh? Javier, Muy buenas. da gusto escucharte. Yo te quiero hacer una pregunta, pues que no lo has mencionado en palabras. Yo te diría que la tolerancia, el escuchar, la generosidad y la concordia. Eso es mi pensamiento actual. Voy a hacer casi 90 años y mi vida se basa en eso. Y yo me siento aprendiz todos los días y voy hasta América, inclusive también a Miami, donde me fui a ver partidos de pelota en aquellos tiempos. Pero eso es mi vida y mi pensamiento. Porque no nos escuchamos. Oímos, hemos un ruido y se contesta otra cosa que la que se estaba dialogando. Y yo diría que tenemos que escuchar más, ser más solidarios y buscar la concordia, sobre todo para darle un ejemplo a toda esa gente de por allá que no hacen más que matarse. Muchas gracias, Javier. Pues gracias a ti y obviamente todo lo que has dicho, pues así, necesitamos escucharnos, un montón más de tolerancia, un montón más de compasión y de salir de nosotros mismos, ¿no? Porque el problema es el ensimismamiento, precisamente, que es uno de los problemas hoy en día, que cada uno se mete en su propia burbuja. La tecnología, todo te va metiendo ahí, y cuanto más piensas en ti mismo, más te encierras, lleva a comportamientos más egoístas y nos cuesta escuchar. Pero cuanto más uno se ensimisma, es la garantía de sufrimiento, ¿no? Ya decía el Dalai Lama que el sufrimiento de la sociedad viene por su incapacidad de dejar de pensar en uno mismo. Y es cuando uno pues intenta salir de uno mismo, contribuir y escuchar, ¿no? Y escucharnos mucho más. Porque al final todo el mundo está queriendo tener razón hoy en día, ¿no? Y, decir, y no escucho, está terminando que el otro se calle para yo te voy a decir lo que yo pienso y no se ha enterado ni lo que ha dicho, ¿no? Y sí que hace falta, ¿no? Pues la humildad para escuchar, esa tolerancia, compasión. Hace falta para mí dos cosas, ¿no? Curiosas en este momento. Yo solo puedo decir que nos hace falta ser el monje y el samurái, las dos. Porque no hace falta solamente el buenismo, que también el buenismo es un peligro total. Entonces, por un lado, necesitamos la parte de la tolerancia, la parte compasiva, nuestro lado más humano espiritual, nuestro lado comprensivo. Y en la vida hay momentos que necesitamos sacar esa energía. Pero hay momentos en la vida en que tiene que salir el samurái, el gladiador, la heroína, o quien sea como sea, la energía llena de coraje, de determinación para defender lo justo, para no callar cuando hay que hablar, para parar al maltratador, porque uno no es buena persona, no, pues yo no quiero, porque no quiero discutir, entonces yo prefiero mejor me callo, no quiero tener, ¿no? por el miedo de rechazo, al qué dirán. Y cuando uno calla ante cosas que no debería callar, estás haciendo del mundo un lugar peor. Estás permitiendo la injusticia, estás tolerando lo intolerable. Cuando toleras lo intolerable, el mundo es una mierda. Cuando justifican lo injustificable y uno soporta lo insoportable, tampoco sirve. Entonces hace falta ser ese samurái, pero no para ser agresivo, sino porque cuando uno desarrolla esa fortaleza interior, los demás te respetan. Es decir, uno aprende artes marciales para no tener que pelear.
porque entonces tienes la confianza y la gente sabe con quién meterse, ¿no? Entonces en este momento hace falta la escucha, la compasión, pero también hace falta empezar a hablar, porque ya decía Alexander Solzhenitsyn, escribió Archipiélago Gulag, ¿no? Que es el libro que cambió la historia de Rusia y de todo. Y, o sea, en Rusia faltan 100 millones de personas, ¿no? Si vamos a la historia de Rusia. Y Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel, que pasó 10 años en el Gulag, en Siberia, que sobrevivió cuando murieron millones y millones de personas, siendo un soldado condecorado, ¿no? Que luego ganó el premio Nobel, decía, ¿qué ocurrió? El problema fue la cobardía de la sociedad, que por miedo a hablar permitieron la mayor atrocidad de la historia, por el miedo a qué dirán, por el miedo a ser acusado. Así que nos hace falta escucharnos, la tolerancia, la bondad, pero luego hace falta echarle un par. La otra parte, que necesitamos también sacar el coraje para decir lo que hay que decir. A veces hace falta coraje para callar y otras veces para decir lo que hay que decir y empezar a decir las verdades, ¿no? Y tener conversaciones de verdad. Pero esa tolerancia y escucharnos, pues obviamente, es fundamental. Hola Javier, Muy buenas. soy Mónica, me llamo Mónica Bóveda y estoy aquí porque en el 2016 me echaron del trabajo y en aquel momento una buena amiga me dejó un libro tuyo, Donde tus sueños te lleven. Empecé a leer tu libro, después de tu libro seguí leyendo y leyendo y leyendo y leyendo hasta que me reinventé. Y comencé a dar clases de hablar en público a niños, jóvenes y adultos. Hablando de miedos, ¿no? Que has hablado de miedos y que nos estrangulan. Me gustaría saber tu opinión sobre qué consejo le darías a un niño o a un joven adulto que tiene miedo a hablar en público. Bueno, que lo va a seguir teniendo toda la vida. Es decir, el miedo a hablar en público es uno de los grandes miedos, ¿no? Pero lo primero es entender que es normal, ¿vale? O sea, lo primero que uno tiene que entender cada vez que se expones delante del público, nuestro cerebro es un cerebro primitivo absoluto. Entonces, el cerebro va a interpretar por mucho... Es decir, yo cada vez que doy una conferencia, aparece el ocupa y te metes aquí, sal de aquí, te vas a quedar en blanco. Entonces, el cerebro interpreta cada vez que tú vas a hablar al público, lo interpreta como una amenaza, que puedes hacer el ridículo, que puedes quedar como un tonto. Entonces, ¿qué ocurre? Se activa la amígdala, pone tu corazón a veces a 180 pulsaciones por hora, te seca la boca por si acaso para que no te hagas con la saliva, te empiezan a sudar las manos y entonces te nubla y cierra una parte de tu cerebro y que es de locos. Entonces, hay que entender que eso sucede y que es normal. Si tú entiendes que es normal, es más fácil digerirlo. Cuando empieza ese miedo, es decir, muchas gracias por protegerme, pero no te preocupes, no hay leones ni tigres, voy a sobrevivir, no pasa nada. Y cuando la mente te empieza a hablar de forma tan negativa para que salgas corriendo, eres tú quien le tiene que hablar a la mente. Esto se hace mucho en el deporte de élite. Yo a veces me ha tocado estar pues, en la cárcel con algún jugador del Real Madrid, con alguno de la selección, o con la mejor golfista de España, que es Carlota Ciganda, etcétera, y trabajas esos momentos de presión y de tensión, cómo manejar eso, ¿no? Y entonces es cuando tú tienes que empezar a hablar a tu mente. Así que eso por un lado. Y luego prepararte, y es la preparación. La preparación, y cuanto más preparado estés, que no tengas un speech que tú memorizas, porque si no vas a sufrir. O sea, eso es lo más terrible que puede haber, sino que tú domines un tema bien dominado. Y porque si a veces si tú intentas memorizar cuando hablas en público de cosas, de pronto te olvidas dos palabras y... ¡oh! Y el cerebro siente amenaza, ¿no? Entonces, que tú domines un tema ampliamente y entonces lo puedes decir de esta manera, otro día de otra manera. Yo muchas veces quiero decir esto y se me olvida y me voy para allá y voy para aquí, pero vuelves porque tienes argumentos, ¿no? Realmente dominas una materia y te va a dar esa confianza. Y luego, pues, practicar mucho. Practicar, y yo creo que hablar en público, bueno, al final es comunicarse. La comunicación es importantísima en la vida porque necesitamos comprensión y necesitamos conexión humana y eso depende de la capacidad de comunicarnos. Así que aunque no sea en público esa capacidad de mejorar, ¿no? La escucha asertiva, con intención y aprender a comunicarnos mejor para poder expresar mejor las ideas, pues es importantísimo. Y gracias me alegro que llegase ese libro a tus manos. Así que, bueno, este libro sobre todo lo que ha hecho es rescatar a gente de situaciones terroríficas. Es un libro que muchos psicólogos recomiendan, ¿no? Que no entienden ni qué ha pasado con ese libro. Te digo, pero hay infinidad de gente que se tatuó el título del libro. Cuando pongo fotos de la gente con el libro tatuado, con el título, y uno la espalda entera con un poema del libro,
la espalda entera, como dices, en qué momento le pilló. Pero un libro siempre tiene que ver con en qué momento de la vida te pilla. Porque, por ejemplo, ¿no? Ha habido personas que han leído el libro, bueno, bien, y de pronto entraron en una situación caótica, volvieron a leer el libro y dije, Javier, el libro no tiene nada que ver, esto antes no estaba aquí. No, es que tú ya no eres la misma persona. Y te tiene que llegar en el momento correcto y dices, "Pum, este es tu momento". ¿No? Y espero que sea el momento del libro. Bien, pues creo que, perdón, que hay una pregunta todavía ahí al fondo. Me uno al agradecimiento por las sugerencias tan interesantes que nos está haciendo esta tarde. Gracias. ¿Te importaría compartir con nosotros tu misión individual con la que has venido a esta vida? Porque mi hipótesis es de que cada uno somos un ser único y debemos potenciarnos cada uno, y es lo mejor que podemos hacer, potenciar en la tribu en la que estamos relacionados, familiar, de amigos, y también compartir con el colectivo humano lo mejor que uno tiene. Entonces creo que, por lo que estoy escuchando, esa triple revolución de ser tú mismo, crecer a nivel individual, potenciar incluso habiendo sido hereje en alguna tribu con la que te has movido, y compartir extensivamente aquello que te caracteriza, para que tienes esos dones tan especiales, obedecen a una misión que en diseño humano se llama la misión individual específica. Entonces, si nos puedes compartir con qué misión te identificas en esta encarnación. Gracias. Misión, propósito es lo mismo, Sí. ¿a ti? Sí. Más o menos. Bueno, ay madre. Yo curiosamente he ido cambiando un poco esa visión de propósito, de misión, ¿no? Mucha gente he visto que ha ido buscando cuál es mi propósito, ¿no? Como que el día que lo encuentre ya, en la vida todo va a encajar, ¿no? Pero desde mi punto de vista ocurre que el propósito de la misión a veces va cambiando cuando va cambiando las circunstancias de la vida. Y puede ir variando de alguna forma. Y al final yo creo que la forma de explicar mejor para mí misión o propósito es hacer lo correcto en cada momento. Es decir, yo una forma, mi misión ha sido, o es, no lo sé, ¿no? Es decir, o me lo quiero creer a lo mejor. Los mejores momentos de mi vida han sido cuando he sido capaz de tocar las vidas de otros. Los momentos más maravillosos y conmovedores, pero de lejos, que he vivido, no han sido cuando he tenido éxitos aplastantes, cuando me ha ido la vida de maravilla a nivel económico, cuando lo he tenido todo, que lo he tenido, lo he perdido todo también, ¿no? Pero los momentos más bonitos y entrañables han sido los momentos de conexión humana, porque he sido capaz de tocar la vida de alguien. Y entonces es como que llega a la sensación de plenitud, la sensación de que la vida importa, ¿no? Entonces, como misión, yo creo que ha sido intentar aportar, o es, ¿no? Intentar aportar luz, comprensión. Yo con este libro quería transmitir pues, uno de los momentos que viví, uno de los momentos de caos, ¿no? Y de cómo volver a recomponerte. Y los libros, gracias a los libros, he recibido desde que empecé el primer momento cientos de cartas, miles y miles y miles de mensajes. Yo con el primer libro fue brutal lo que empecé a recibir. Yo le preguntaba al editorial en Planeta, digo, ¿esto es normal? Me decía, no, esto no es normal. Y era como una responsabilidad gigantesca, ¿no? Pero de alguna forma yo quería intentar pues, aportar comprensión o curar heridas o ayudar a creer al que había dejado de creer. Están hechos para la persona que está buscando respuestas, y ese ha sido un poquito, o es, ¿no? El objetivo o esa misión, intentar aportar un poco de luz. A veces no tengo respuestas ni para mí mismo. Por eso sigo aprendiendo y necesito, ¿no? Seguir aprendiendo y compartiendo desde lo que he vivido. A veces voy a lugares, eventos, escucho conferencias de teóricos que digo, wow. Y para mí importantes, al final, me gusta escuchar a quien tiene experiencias reales que me aportan y suman, pero como propósito final, pues un poco es intentar pues, poner luz, ayudar, y a esa gente que ha podido pasar momentos como los que yo he vivido, y no hay que pasar por ahí ni mucho menos, ¿no? Pues intentar poner esta luz que te sientes mucho más útil. Ese sería un poquito el propósito de la misión. Bien, la última parte de esta presentación llega ahora y será cuando Javier Iriondo firme libros a aquellas personas que deseen llevarse el libro dedicado. Y mientras colocan la mesa, creo que procede despedirle con un muy fuerte aplauso.
Muchas gracias. Y agradecerle su presencia hoy en Santander. Y a ustedes también.